Esto pasó hace unos meses. Era un día normal y yo, Javier, un radiólogo de 32 años, me encontraba en el turno de noche en el hospital universitario. Había trabajado allí durante años, así que conocía cada rincón del lugar. Sin embargo, esa noche, el área de urgencias estaba casi desierta. Las luces fluorescentes parpadeaban. Los pasillos eran un laberinto oscuro, adornados con viejos carteles. La soledad puede jugar trucos con la mente. Mientras revisaba un escáner en la sala de rayos X, escuché un eco de pasos en el pasillo. Al principio, pensé que era la falta de sueño, pero luego sentí que había algo más, como si alguien estuviera allí. Mi corazón latía rápido. Algo en el aire me hacía sentir incómodo. A medida que pasaban las horas, empecé a notar cosas fuera de lugar. Encontré guantes usados en mi mesa. Sabía que no eran míos. Después, vi un estetoscopio que no recordaba haber dejado ahí. Mi incomodidad aumentaba. Sentí que esos objetos eran mensajes de algo que acechaba en las sombras. Y luego vino la risa. Era una risa de niño, algo extraño en un lugar así. Venía de la sala de espera. ¿Quién podía estar ahí a esa hora? Las cosas se pusieron más raras. Pacientes comenzaron a hablarme sin que los viera. Sonidos de conversaciones antiguas llenaban la sala. Intenté ignorarlo, pero se hicieron más insistentes. «Javier», preguntaban, «¿por qué no me ayudas?» Mi respiración se volvió pesada. Estaba imaginando todo esto. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero era diferente. Sentía que algo estaba realmente allí. Una vez, cuando me dirigía a la sala de espera, vi una figura. Solo estaba de pie, mirándome. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. Hice un paso hacia adelante y de repente, desapareció. Solo quedé yo, rodeado por las luces parpadeantes. Pensé que todo esto era estrés. La mezcla de recuerdos que no podía dejar atrás. Pero no paraba. Aquella noche, escuché la voz otra vez. Preguntó, «¿Por qué estás aquí, Javier?» Me giré. La sala estaba vacía. No había nadie, pero la risa seguía resonando. Comprendí que no estaba solo. Un par de noches después, vi a un paciente en una silla. Tenía la mirada perdida como si viera algo que yo no podía. Se volvió hacia mí y susurró, «No te asustes. Ellos te ven». Me quedé helado. Quería salir corriendo. Pero no me moví. Solo lo miré, tratando de entender qué era lo que estaba pasando. En otra ocasión estaba en la sala de rayos X y sentí un escalofrío. Las puertas se cerraron de golpe. No había viento. Estaba atrapado. La risa venía más rápido. Sabía que debía salir. Agarré la puerta, y con todas mis fuerzas, la abrí. No sabía qué hacer. Sentía que aquellos encuentros no eran normales. Después de unas semanas, decidí tomar un descanso. Quizás una pausa alejaría las sombras. Pero algo en mí sabía que sería difícil escapar de lo que había vivido. Aquella sensación de compañía en la oscuridad seguía ahí. Capítulo 2. Decidí que el descanso era lo que necesitaba. Me fui a casa con la esperanza de que alejarme del hospital me ayudaría a recuperar la calma. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella figura y la risa inquietante me perseguían. No lograba deshacerme de esa sensación de ser observado. Pasaron unos días. Mientras buscaba distracción, visité a un amigo, Marco, que también era médico, pero se especializaba en psiquiatría. Le conté lo que había vivido. Su rostro se tornó serio y me recomendó que hablara con alguien que entendiera lo que estaba pasando. «A veces la mente juega trucos en situaciones de estrés», dijo. «Pero eso no significa que no necesites ayuda». «Sí, claro», murmuré. No sabía si mis problemas eran tan simples. La idea de visitar a un terapeuta me incomodaba. ¿Qué le diría? Que la risa de un niño resonaba en mi cabeza y que algo acechaba entre las sombras del hospital. Decidí regresar al trabajo. Al llegar, el ambiente se sentía diferente. La soledad me invitaba a sentirme pequeño. Tomé un respiro profundo y avancé hacia el área de rayos X. Esa noche el ambiente era más tenso.
Las luces seguían parpadeando y los ecos de pasos resonaban en el pasillo. Pero lo más inquietante fue ver cómo el estetoscopio que había dejado en mi mesa unos días antes, ahora estaba en el mismo lugar. Pensé en mis colegas. ¿Sería una broma? La idea me pareció ridícula. Mientras revisaba un nuevo escáner, la risa volvió, más fuerte esta vez. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. La sala vacía se sentía como si estuviera llena. ¿Quién está ahí?, grité. Pero no hubo respuesta, solo el eco de mi voz que se desvanecía en el aire frío. Pasaron unos minutos y cuando creí que todo estaba en calma, la puerta se cerró de nuevo. No podía moverme. Mis manos temblaban mientras intentaba pensar en una forma de salir. El aire se volvía más denso, y la risa ahora parecía circundar la sala. Alguien estaba jugando conmigo, pensé. Mientras la ansiedad comenzaba a ahogarme, recé porque alguien apareciera. De repente las luces comenzaron a parpadear más rápido, como si respondieran a mi creciente miedo. Fue entonces cuando vi algo moverse al final del pasillo. Una sombra alargada se deslizó entre las sombras. ¿Era real? No podía estar seguro. Con el corazón en la garganta, decidí avanzar hacia esa oscuridad. Sentí que debía saber qué había detrás de aquella figura. Tensión creciente en el pecho, di un paso tras otro, y con cada paso, la risa se hacía más intensa, casi como si me llamara. Cuando alcancé la esquina del pasillo, lo vi. Era una niña, pequeña con un vestido desaliñado. Su rostro era una mezcla de tristeza y alegría. ¿Por qué no viniste antes, Javier?, preguntó. Mis piernas se paralizaron. ¿Quién eres?, contesté, con la voz entrecortada por el miedo. Ellos te necesitan, susurró, antes de desvanecerse. Mi mente trató de comprender cualquier palabra, pero el impacto era demasiado fuerte. En ese instante, supe que no estaba a salvo. Las sombras que me rodeaban desde hacía semanas se estaban acercando más que nunca. Regresé corriendo a la sala de rayos X, pero ya nada sería igual. El eco de su voz aún resonaba en mi mente, y sabía que debía descubrir qué estaba pasando. Sin embargo, lo que descifré esa noche marcaría el rumbo de mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Capítulo 3. Me senté en mi escritorio, pero no podía concentrarme. La imagen de la niña seguía presente, y sus palabras retumbaban en mi cabeza. Ellos te necesitan. ¿Quién era ellos? ¿Qué querían de mí? La inquietante risa resonaba en mi mente, y un sudor frío se deslizó por mi frente. Decidí que no podría quedarme ahí atrapado en esos pensamientos. Tenía que salir, respirar, tratar de entender. Pasé por el pasillo hacia la sala de descanso. Mientras caminaba, el hospital parecía estar más silencioso que de costumbre. El sonido del funcionamiento de las máquinas sonaba a lo lejos, y la hollada de mis zapatos se escuchaba marcadamente en el suelo. Cuando llegué encontré a Laura, una enfermera que trabajaba en el área pediátrica. Tenía una naturaleza amable, y siempre parecía estar dispuesta a escuchar. ¿Estás bien, Javier?, me preguntó, notando la palidez en mi rostro. Sí, solo un día largo, respondí, esforzándome por parecer convencido. Agradecí el café que me ofreció, y tomé un sorbo, pero el sabor amargo no ayudaba a calmar los nervios. ¿Ha pasado algo raro por aquí?, pregunté, intentando sonar casual. Laura frunció el ceño. ¿Raro como un niño? ¿Viste algo? Su sonido de voz cambió. Algunas enfermeras han hablado de ruidos extraños en las habitaciones vacías. Cosas que se mueven sin explicación. Su respuesta me puso aún más nervioso. ¿Ruidos? ¿Cómo qué? O cosas que desaparecen y aparecen en lugares distintos. Suena loco, lo sé, pero... Solo cuídate, ¿vale? Agradecí sus palabras y regresé al área de rayos X. Las máquinas estaban silenciosas, y la tenue luz daba un aire de melancolía. Mientras empezaba a revisar un escáner, me di cuenta de que había algo más. Un papel arrugado en el suelo, casi oculto por una mesa. Lo recogí y mis manos temblorosas lo desplegaron. Era un dibujo,
La imagen era aterradora. Una figura de una niña, con el mismo rostro que había visto en el pasillo, rodeada de sombras. La línea de su sonrisa era inquietante, casi como si emanara tristeza. Al reverso, había palabras escritas con un trazo infantil. No te olvides de nosotros. El frío recorrió mi espalda. La risa de la niña resonó en mi mente nuevamente, y comprendí que esto no era una broma. Todo estaba interconectado de alguna manera. Me dirigí hacia las habitaciones de pediatría, una parte del hospital que había evitado desde mi extraño encuentro. La puerta estaba entreabierta, y la luz parpadeaba en su interior. Podía escuchar risas suaves, pero no eran las risas infantiles que esperaba. Eran más profundas y sombrías. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta. La habitación estaba vacía, pero el ambiente se sentía tenso, como si algo me estuviera esperando. Entonces vi un objeto brillando en el suelo. Era un pequeño juguete, un osito de peluche. Al acercarme, tanto el juguete como el aire parecían vibrar con energía. Sintiendo que no podía dar un paso más, el frío recorrió mis extremidades. Entonces, decidí que debía hacer lo que no había hecho antes, enfrentar mis miedos. Tal vez la respuesta que buscaba estaba más cerca de lo que pensaba. Justo en ese momento, la puerta se cerró de golpe. El sonido resonó por toda la sala, y supe que no estaba solo. Me volví hacia la oscuridad detrás de mí, y allí estaba ella de nuevo, la niña. Esta vez, su mirada era diferente. Javier, ¿por qué no has venido antes?, preguntó y su voz era firme, casi autoritaria. El aire se volvió pesado. Ahora ella no solo parecía preocupada, sino también decidida. Era como si cargara el peso de otras presencias en la habitación. Y su siguiente frase me heló la sangre. Ya no hay tiempo. Ellos necesitan tu ayuda. En ese instante, comprendí que lo que había comenzado como una simple inquietud era algo mucho más grande. Y no podía escapar. Capítulo 4. La niña tomó un paso hacia mí, y el mundo a mi alrededor se desvaneció. Todo lo que alguna vez conocí se nubló en mi mente, mientras sus ojos parecían atravesar mi alma. ¿Quiénes son ellos?, logré preguntar, con voz entrecortada. Sentía la presión en mi pecho como si no hubiera suficiente aire en la habitación. Eres el único que puede ayudarnos, respondió, su voz resonando con un eco que parecía venir de todas partes. Están atrapados, Javier. Necesitan salir. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, y me di cuenta de que había más de lo que podía ver. Formas indistintas parecían asomarse entre las paredes, y el aire frío y denso parecía alimentarse de su angustia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No solo eran ecos de risas infantiles, había un lamento profundo y oscuro. ¿Cómo puedo ayudar?, pregunté, sintiéndome abrumado, pero guiado por una necesidad de entender. La llave. Necesitas encontrar la llave, dijo la niña. Su voz temblorosa ahora, como si le costara expresarse. Ella tiene la respuesta. Apuntó hacia la esquina de la habitación, donde la oscuridad parecía amplificarse, como si escondiera algo. No podía evitarlo. Mis piernas se movieron hacia donde me indicó. Con cada paso, el ambiente se volvía más frío. Miré hacia la esquina, y vi lo que parecía ser una sombra más densa que el resto. Entonces, sentí un peso en mi pecho, una fuerza que me empujaba hacia atrás. Las sombras murmuraban a mi alrededor, y un silencio asfixiante se adueñó del lugar. «No te vayas», gritó la niña estirando su mano hacia mí. Su angustia me atravesó. Volví a ella, y aunque quería ser valiente, la duda me carcomía. «¿Qué debo hacer?», pregunté, mi voz casi un susurro. «Busca. Busca en el lugar donde todos se olvidan», dijo ahora con un tono de urgencia, mientras su figura comenzaba a desvanecerse lentamente. El aura de desesperación creció, y con su desaparición, la habitación comenzó a temblar sutilmente. Las sombras atacaban con más fuerza como si quisieran atraparme. Me sentí empujado hacia la salida,
Corrí hacia la puerta, pero se cerró de nuevo frente a mí con un estruendo ensordecedor. Apenas podía respirar. La oscuridad me envolvía. ¡Ayuda!, grité, pero mi voz sonó lejana. En ese instante, el osito de peluche a mis pies brilló intensamente, iluminando la habitación por un momento. Me agaché y lo recogí. Era cálido en mis manos, como si tuviera vida propia. El brillo me hizo recordar las palabras de la niña, donde todos se olvidan. Con un nuevo sentido de propósito, me dirigí hacia la esquina que había apuntado, y sin pensarlo 2 veces, empujé el peluche hacia la sombra más densa. Al hacerlo, sentí una vibración profunda, y luego, todo se detuvo. Las sombras retrocedieron un momento y, en ese breve respiro vi un destello de luz que estaba detrás de la oscuridad. Luego, sin previo aviso, el ruido volvió con una fuerza devastadora. Los ecos de risas se convirtieron en gritos. «Javier», resonó la voz de la niña una vez más. Cerré los ojos, aferrándome al peluche, y grité, «Muéstrame lo que necesitas». Los gritos se intensificaron y, cuando abrí los ojos, algo cambió. La habitación no era la misma. Parecía girar. El suelo se volvió inestable, y una visión pasó frente a mí. Una serie de rostros angustiados atrapados en un universo oscuro. Eran niños. Niños que lloraban, que pedían ayuda. En ese momento, el terror se convirtió en una urgencia. No tenía claro qué iba a hacer, pero debía actuar y rápido. La niña, ahora en el borde de mi visión, me susurró suavemente, «No te olvides de ellos». Sabía que el tiempo se agotaba. Sin que pudiera evitarlo, volví a mirar hacia la esquina. Allí, entre la luz y la sombra, algo empezaba a materializarse. Era la llave. Y yo estaba dispuesto a encontrarla. Capítulo 5. La llave brillaba tenuemente, como si pulsara con vida propia. Sentí que el tiempo se había detenido, un instante inevitable que parecía extenderse hasta el infinito, mientras mi mente se llenaba de preguntas. La niña seguía ahí, pero su imagen se desdibujaba en ese espacio roto entre el horror y la posibilidad de salvación. Estiré la mano hacia la esquina, donde la llave flotaba, y al tocarla, una oleada de energía recorrió mi brazo. Era como si todas las conexiones del lugar se encajaran en su lugar. En ese momento, dejé de lado el miedo y me concentré. «¿Esto es lo que necesitas?», pregunté, proyectando mis pensamientos hacia la niña. «Sí», respondió, su voz reverberando a través de las sombras. Las paredes parecían resonar con su angustia. «Escucha, Javier. La llave puede abrir la puerta, pero primero tienes que enfrentarte a lo que hay detrás de ella». Las sombras se agitaron a mi alrededor, como si estuvieran esperando un movimiento. Recordé los rostros de los niños atrapados en ese limbo oscuro. Eran almas perdidas que alzaban sus miradas suplicantes hacia mí. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, al sentir la presión de esta nueva responsabilidad. «Ingresa en la oscuridad». La niña pareció disiparse en su propio murmullo. El aire se volvió helado y el silencio se hizo aplastante. Empecé a temblar, no solo de miedo, sino de la naturaleza del desafío que me esperaba. Tenía que continuar. No podía dejar que su sufrimiento quedara atrás. Con la llave en mano, me dirigí hacia donde había visto un destello de luz. Las sombras intentaron aferrarse a mí, susurrando mis miedos, alimentándose de mis dudas. «No me detendré», dije en voz baja, y con cada palabra, la energía a mi alrededor parecía temblar. Frente a mí se presentó un portal en la pared. Una puerta que parecía hecha de la misma oscuridad de la que emanaban esos rostros. Al insertarle la llave, escuché un clic resonante, un sonido como de cadenas rompiéndose. La luz que antes había visto se intensificó en un destello abrasador, iluminando el espacio y revelando por un breve momento algo sorprendente. Imágenes de vida en otro lugar, risas, juegos, recuerdos felices. Sin pensarlo, empujé la puerta. Una ráfaga de aire frío se deslizó a mi alrededor, y al cruzar el umbral, un grito desgarrador me sacudió.
Era el eco de las almas atrapadas que resonaban en mis oídos. «Ayúdanos, Javier», suplicaron. El lugar al que entré era un pasillo oscuro, interminable, cubierto de sombras danzantes. A cada paso, el llanto se hacía más fuerte, más prominente. Las imágenes de los rostros aparecieron nuevamente, esta vez desbordando en angustia. Sabía que debía actuar rápido. Corrí por el pasillo tratando de concentrarme en los ecos de los niños. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de que debía salvarlos. A cada instante, la desesperación aumentaba, y las sombras, más voraces que nunca, trataban de abarcarme. «¿Dónde están?», grité, perdiéndome en la confusión. Pero la respuesta llegó en uno de los ecos. A través de la puerta que nunca abriste, resonó la voz de la niña. Consciente de que había una segunda puerta, me detuve y miré a mi alrededor. La oscuridad parecía burlarse de mí, sugiriendo que permanecer en este lugar era inevitable. Pero no podía darme por vencido. Debía seguir adelante, y entonces lo entendí. Tenía que volver a la luz, pero no sin antes enfrentar lo que acechaba. Me volví hacia el lugar de donde venían los gritos, preparado para enfrentarlo, sintiendo que la salvación y el horror estaban más cerca de lo que pensaba. La llave en mi mano parecía pesar más, como si supiera que su verdadero propósito aún estaba por revelarse. Mientras avanzaba, un frío glacial recorrió mi espalda y una presencia amenazante se hizo evidente. «No escaparás, Javier», susurró una voz profunda que venía de las sombras, y comprendí que mi mayor desafío apenas comenzaba. Capítulo 6. El eco de aquella voz tibia pero aterradora me hizo detenerme en seco. Las sombras parecían arrugarse, tomando una forma más definida, como si estuvieran en preparación para el ataque. Mi cuerpo se tensó, pero sabía que no podía retroceder. La luz de la llave iluminaba el camino, aunque las sombras parecían intentar apagarla. «¿Quién eres?», pregunté, intentando sonar más fuerte de lo que me sentía. La incertidumbre crecía con cada latido, resonando en la oscuridad que me rodeaba. «Soy el guardián de este lugar», respondió la voz. Podía sentir la intensidad en el aire. «Y tú, Javier, has cruzado la frontera que muchos temen explorar, pero has venido a buscar lo que está perdido». Las sombras comenzaron a moverse, serpenteando a mi alrededor. Allí, en medio de esa oscuridad, noté el brillo de algo desconocido. «Tengo que salvar a los niños», respondí. Desde que escuché sus llantos, la necesidad de hacer algo se había convertido en una urgencia que me consumía. «Salvarlos es un deseo noble, pero debes estar preparado para enfrentar tu propio miedo», dijo el guardián, su voz resonando como un eco de mis propios pensamientos. «Solo entonces podrás abrir la puerta que nunca abriste». Mis manos sudaban mientras sostenía la llave. Miré hacia el oscuro pasillo que se extendía ante mí, sintiendo que mis pies se movían hacia adelante, como si la llave guiara mis pasos. «¿Qué tengo que enfrentar?», pregunté, aunque en el fondo sabía que la respuesta era algo que ya había comenzado a imaginar. La respuesta llegó en una ráfaga de imágenes. Vi mi reflejo en un espejo roto, con una expresión de temor, de culpa, de arrepentimiento. Recuerdos de noches sin dormir, de decisiones equivocadas y de momentos perdidos. «No puedo», murmuré, asustado por lo que podía ver. «Puedes», insistió la voz. «Eres más fuerte de lo que crees. Cada niño atrapado aquí es un fragmento de tu pasado. Cierra los ojos y deja que te guíen». Respiré hondo, sabiendo que no había vuelta atrás. Cerré los ojos y concentré mi mente. Sentí como los ecos se mezclaban con los llantos, llevándome a un momento específico. Un día en el parque, con risas y juegos, pero también las sombras de una elección que había dejado atrás. La culpa se apoderaba de mí. Cuando abrí los ojos, el pasillo se había transformado. Las sombras ahora eran niños, sus caras llenas de tristeza, pero también de esperanza. «Javier», gritaron en coro. «Ayúdanos». Retrocedí del impacto emocional. «No sé cómo», les respondí, mi voz quebrada. Pero la llave brilló intensamente en mi mano, como si supiera lo que debía hacer.
Enfrenta tu miedo, repetía el eco, mientras las imágenes de aquellos niños se mezclaban con mi propio reflejo angustiado en el espejo. Tu salvación y la suya están conectadas. Debes cruzar la puerta. Una nueva determinación surgió dentro de mí. Lo haré, dije, con más fuerza. Lo haré por ustedes. Avancé hacia las sombras humanas y, al tocar sus manos, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Las sombras comenzaron a disolverse como humo ante la luz. Ten fe, susurraron. La puerta te espera. Esa fuerza me empujó hacia la segunda puerta. La llave volvió a brillar ante el nuevo destino. No sabía lo que me esperaba, pero tenía que ir. Necesitaba hacerlo por ellos. Con un giro firme, abrí la puerta, y el grito de esperanza se convirtió en un alarido que atravesó la oscuridad. La luz me envolvió, y mientras cruzaba, sentí que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 7. Me encontré en una sala de espera fría y vacía. Las paredes eran de un blanco estéril, y el olor a desinfectante llenaba el aire. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor. No había niños ni sombras, solo un silencio abrumador que me envolvía. ¿Dónde estoy?, murmuré, buscando respuestas. La luz de la llave aún brillaba en mi mano, como un faro en medio de la nada. Comencé a avanzar, mis pasos resonando en el suelo de cerámica. Los ecos se mezclaron con mis pensamientos, creando una cacofonía que me confundía. Entonces escuché un susurro. Javier. Agaché la cabeza y vi a una figura sentada en una de las sillas. Un niño pequeño, con los ojos grandes y llenos de tristeza. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó, una tristeza profunda en su voz. Lo intenté, respondí, sintiendo que la culpa regresaba. Perdóname. Solo estamos atrapados, dijo, pero tú puedes ayudarnos. Sus palabras parecían resonar en la sala vacía, y su mirada implorante hizo que un nudo se formara en mi garganta. Tienes que enfrentar lo que dejaste atrás. Yo... no sé si puedo, le dije, la incertidumbre apoderándose de mí. Él sonrió, pero era una sonrisa triste. Solo mira hacia adentro. Balanceando la cabeza seguí su consejo. Comencé a revivir recuerdos difusos, momentos que había enterrado. Vi a otros niños, a quienes había fallado. Los llantos, las sonrisas, las absurdas promesas que nunca cumplí. Luché contra las lágrimas mientras sentía el peso de esas experiencias, cada una más desgarradora que la anterior. Deja que la llave te guíe, dijo el niño. Es la única forma de liberarnos. Con cada nueva imagen que surgía comprendí lo que tenía que hacer. La llave empezó a calentar en mi mano. Voy a liberarte, prometí. Voy a liberar a todos. Me dirigí hacia otra puerta al final de la sala. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrirla, un grito agudo resonó en la distancia. «¡No te vayas!». Las palabras eran un eco de desesperación, y me detuve en seco. Era otro niño, un poco más grande, que apareció de la nada, los ojos llenos de miedo. «No debes entrar. Es peligroso». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo una punzada de inquietud. El resto de los niños comenzaron a murmurar, sus rostros cambiando de esperanza a miedo. «Esa puerta lleva a lo que más temes», dijo el niño mayor. «No estás listo». Las sombras empezaron a moverse nuevamente, tomando formas más inquietantes. El aire enrarecido me hizo dudar. ¿De verdad estaba preparado para enfrentar lo que había dejado atrás? «Debo intentarlo», insistí, aunque mi voz temblaba. Pero el pánico creció. La sala se oscurecía y la luz de la llave parecía parpadear, como si también dudara. Entonces, volví a mirar al niño pequeño. Aquel brillo en sus ojos, esa fe inquebrantable, me recordó por qué había llegado hasta aquí. «No puedo abandonarlos», dije. Con cada palabra, mi determinación creció. Me acerqué a la puerta y giré la llave. El ruido del cerrojo al abrirse resonó como una sentencia. El aire frío se coló por la rendija, haciendo que cada célula en mi cuerpo temblara.
Abrí la puerta. La luz me golpeó, pero no como antes. Esta era diferente, fría y severa. Miré hacia adentro y vi un túnel oscuro que parecía no tener fin. Algo me impulsó a entrar, pero el niño mayor gritó una vez más. «Espera, si cruzas, no habrá vuelta atrás». Las palabras sonaron en mi cabeza, pero ya no era solo miedo lo que sentía. Era determinación. «Debo hacerlo», respondí antes de dar el primer paso hacia la oscuridad. Lo único que sabía era que debía descubrir la verdad, sin importar el costo. Capítulo 8. El túnel me tragó en un instante. La luz se desvaneció detrás de mí y el silencio se convirtió en un murmullo distante, como un río fluyendo a lo lejos. Caminé con cuidado, los pasos casi inaudibles ante la opresiva oscuridad. La luz de la llave, ahora un tenue destello, iluminaba solo el camino a mis pies. A medida que avanzaba, comenzaron a aparecer imágenes en las paredes del túnel. Escenas vagas, como recuerdos desdibujados. Vi a niños jugando en un patio, sus risas resonando en el aire, pero enseguida esas imágenes se transformaron en rostros de ansiedad y tristeza. Un sentimiento de culpa se arrastró por dentro. ¿Era esto lo que realmente había dejado atrás? De repente, la luz de la llave tembló y una figura emergió del manto de la sombra. Era una niña, de mi misma edad, con el cabello enredado y los ojos llenos de lágrimas. «Javier», gritó, como si me conociera. «No debiste venir aquí». Su voz resonaba con una mezcla de miedo y dolor. «¿Quién eres?», pregunté sintiendo una punzada de reconocimiento. Su cara me resultaba familiar, pero no podía colocarla en ninguna parte de mis recuerdos. «Soy Ana. Te estaba esperando», maulló, el temor escondido tras una mueca. «Si sigues adelante, nunca volverás». «¿Volver a dónde?», le pregunté angustiado. La niña dudó, como si el peso de sus palabras fuera demasiado. «Volver a donde pertenecemos», dijo con voz temblorosa. «Donde los olvidaron. No deberías enfrentar esto solo». Mis pies titubearon. La inquietud comenzaba a ganar terreno en mi mente. «Pero tengo que hacerlo», respondí. Mi voz apenas un susurro. Sin embargo, una parte de mí sabía que había algo en su advertencia. La imagen de la puerta, la sala de espera y los niños, todo era parte de un rompecabezas que no podía evitar. Ana extendió su mano hacia mí. «No tienes que hacer esto solo. Hay más aquí. Escucha». Cerré los ojos y dejé que las voces de los otros niños se filtraran en mi mente. Sus risas, sus llantos, sus esperanzas perdidas. Pero también podía sentir algo más. Un dolor compartido, el miedo de ser olvidados. «Todo lo que ellos esperan de ti, Javier, no lo puedes cargar solo», dijo Ana. «Ven conmigo, hay otros que te ayudarán». La desesperación en su voz era palpable. Sin embargo, la luz de la llave destelló con fuerza, revelando más sombras acercándose. Empujé el miedo para atrás. Por un momento recordé al niño pequeño de la sala. Su fe inquebrantable me dio fuerza. «No puedo abandonarlos», dije, esta vez con más convicción. Ana retrocedió un paso aparentemente herida. «Si cruzas esa puerta aún así, no serás el mismo», advirtió. Pero ya no podía dar marcha atrás. Tenía que seguir hasta el final. Avancé hacia el mismo sendero oscuro que se extendía ante mí. En un susurro más que una voz, Ana llamó mi nombre. «Javier, no mires atrás». Pero el eco de su advertencia se desvaneció cuando alcancé una nueva puerta. Su superficie era rugosa. La luz de la llave apenas podía atravesarla. Con un giro firme, empujé la puerta, y el crujido resonó en el silencio, liberando una oleada de energía que sentí como electricidad en la piel. Justo antes de cruzar, sentí que algo más estaba por llegar. Pasé al otro lado y me topé con una realidad distorsionada. Un lugar que nunca había visto, pero que, sin embargo, me era increíblemente familiar. Reconocí el pasillo principal del hospital donde había crecido, pero estaba lleno de ecos de risas y gritos. Entonces, comprendí que no estaba solo, alguien me observaba. Un par de ojos asomaron de la oscuridad del final del pasillo.
llenos de una mezcla de esperanza y temor. «Javier», llamaron. La voz era desgarradora, y aunque la extrañaba, sabía que esto apenas comenzaba. ¿Quién era? ¿Qué esperaba de mí? Capítulo 9. Avancé un paso hacia la voz, mis manos temblando en el aire mientras los ecos de risas y llantos se intensificaban. Al principio, apenas podía distinguir a la figura en la penumbra, pero conforme me acercaba, su rostro comenzó a aparecer. Era Carla, una de mis amigas de la infancia. Tenía la misma expresión que la última vez que la vi, una mezcla de temor y tristeza, pero también una chispa de esperanza. «Javier, por fin llegaste», dijo, sus ojos brillando por la emoción. «Los demás te están esperando». «¿Los demás?», repetí, sin entender del todo. A medida que se acercaba, la atmósfera se cargaba de una extraña energía. «¿Qué significa todo esto, Carla? ¿Dónde estamos realmente?» «No tenemos mucho tiempo», dijo, mirando hacia los lados con nerviosismo. «Aquí, cada segundo cuenta. Los niños necesitan nuestra ayuda. Ellos están atrapados entre los recuerdos y los sueños». «¿Recuerdos? ¿Sueños?». No sabía cómo procesar lo que decía. Miré a mi alrededor. El pasillo estaba lleno de sombras, figuras que parecían asomarse por las puertas abiertas de las habitaciones. Cada vez que giraba la cabeza, podía ver resquicios de lo que había sido mi vida aquí. «Se olvidan de nosotros», continuó Carla, su voz temblando. «Si no hacemos algo, se extinguirán para siempre». «¿Qué es lo que tenemos que hacer?», pregunté, sintiendo una presión en el pecho. La responsabilidad era abrumadora. El murmullo de voces infantiles flotaba a nuestro alrededor, como un mantra que provocaba escalofríos. «Hay un ritual», dijo Carla. «Un ritual que debemos completar. Nos permitirá liberar a los que quedaron atrapados. Pero tenemos que actuar rápido». Las sombras comenzaron a moverse con más fuerza, casi como si estuvieran escuchando nuestra conversación. «¿Y los que se queden aquí? ¿Qué pasará con ellos?», cuestioné, temeroso de lo que pudiera suceder. «Es la única forma de poder ayudarlos. Si no hacemos esto, todos estaremos perdidos», respondió Carla con determinación. En su mirada, había una chispa de coraje que me hizo sentir que no podía abandonar la lucha. Los ecos rítmicos de risas se transformaron en gritos más desesperados, como si un grupo de niños tratara de llegar hasta nosotros, cada vez más angustiado. «Javier, escúchalos. Tienen que encontrar la paz». De pronto, noté una sombra al borde de mi visión. Era un par de ojos oscuros que observaban desde el final del pasillo. «No están solos», susurró una voz profunda y sombría. «Los recuerdos nunca se apagan. Siempre encontrarán el camino de vuelta». Me congelé. «¿Quién eres?», pregunté sintiendo el frío traspasar mis huesos. La figura se acercó y con cada paso, una densa energía envolvía el ambiente. «Soy el guardián de estos recuerdos», dijo la voz, resonando con un eco que me puso los pelos de punta. «He estado esperando que llegues, Javier. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que realmente eres?». «Yo solo quiero ayudar a los demás», respondí a regañadientes. Mi voz temblaba mientras intentaba restaurar mi valentía. «Entonces tendrás que decidir», continuó el guardián acercándose aún más. «Este lugar no solo está hecho de recuerdos, sino también de temores. Y algunos temores son más poderosos que otros». Sentí un escalofrío recorrerme. Miré hacia Carla, buscando una respuesta en su mirada, una señal que me dijera que esto era real. «¿Qué debo hacer?», pregunté con desesperación. «Debes encontrar la esencia de tu propio recuerdo. Esa es la clave para liberar a los demás», dijo Carla. «Solo así podremos avanzar». Un laberinto de posibilidades se alineaba ante mí. Todo estaba en juego, y sé que la decisión que tomara podría cambiarlo todo. En ese momento, una revelación alegó un ardor en mi pecho. Este no era solo un viaje para salvar a otros,
sino también una oportunidad de liberar lo que llevaba atado en mi interior. Vamos, dije. Decidí a enfrentar lo que sea que se interpusiera entre nosotros y la libertad. Pero mientras nos preparábamos para seguir adelante, un grito resonó en el aire. No era solo un eco, era el grito de un niño conocido. Y así, cuando pensé que todo estaba claro, la verdad oscura comenzó a desenredarse. Capítulo final. Miré hacia atrás, aturdido por el grito desgarrador. La voz era familiar. «Javier, no te vayas», resonó desde la oscuridad. Era la voz de un niño que había conocido, uno que se había perdido antes de que pudiera ayudar. La confusión me asaltó, pero sabía que debía avanzar. «Debemos seguir», insistió Carla empujándome hacia adelante. La sombra del guardián permanecía detrás de nosotros, observando cada paso que dábamos, como un león acechando a su presa. La luz de la llave seguía brillando, pero esta vez su resplandor se mezclaba con sombras más oscuras, impregnadas de un sentimiento de desesperanza. «¿Cuál es tu esencia, Javier? ¿Qué es lo que realmente temes?», susurró la voz del guardián. Las preguntas resonaban dentro de mí, mientras recuerdos olvidados se apoderaban de mi mente, fragmentos de mi infancia y de las decisiones que había tomado. Finalmente, llegamos a una habitación que parecía congelada en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de niños. Cada uno era un eco de risas pasadas. Pero en el centro de la habitación había un espejo distorsionado. Su superficie vibraba como si buscara capturar algo más que meras imágenes. «Tu esencia está ahí», dijo Carla, señalando el espejo. Me agaché sorprendido. Para mi horror, vi no solo mi reflejo, sino también la tristeza y el arrepentimiento que había llevado durante años. El miedo a fallar, a no ser suficiente, pensé. Debía enfrentar eso. Tomando un respiro profundo me acerqué al espejo. «No tengo miedo», proclamé, aunque mi voz temblaba. La oscuridad se revolvió, como si estuviera esperando a que me acerque aún más. Mojé la mano en el cristal, y al tocarlo, una ola de energía me atravesó. Las sombras comenzaron a retroceder, atrayendo el calor de la luz. Los ecos de risas infantil se mezclaron con los gritos de dolor. «No me olvides, no me olvides», decían. «Estás atrapado entre dos mundos, Javier», dijo la voz del guardián. «Hasta que enfrentes lo que llevas dentro, nunca podrás liberarlos». Con un golpe de determinación, expresé: «Reconozco mi dolor, mis errores, pero no puedo dejar que eso defina mi vida». Las sombras comenzaron a disolverse, y el reflejo de la tristeza fluyó hacia el espejo, como una corriente que se alejaba. El ambiente cambió. Con cada palabra, una chispa de luz surgía y, en un movimiento casi mágico, los recuerdos de risas y juegos inundaron el espacio. Cada niño que había conocido, cada rostro que había perdido, iluminaban mi mente y corazón. «Ahora puedes liberarlos», gritó Carla. Con la fuerza de la luz y el amor que había encontrado dentro de mí, levanté la llave y la inserté en el espejo. Al hacerlo, una explosión de luz estalló, y una onda de energía atravesó la habitación. Las sombras gritaron y los ecos perdieron su tono doloroso, transformándose en risas de alegría. Las figuras comenzaron a emerger del espejo. Niños que habían estado atrapados en el tiempo, cuyas almas brillaban con un nuevo vigor. «Gracias, Javier», resonó en coro, llenando la habitación con un eco de felicidad. La niña, la figura que había visto tantas veces, sonrió desde entre la multitud. «Ya están libres, Javier. Te hemos encontrado», dijo, mientras se desvanecía en una nube de luz. Pero, antes de irse, dejó una última pregunta resonando en el aire. «¿Y tú? ¿Nunca te olvidarás de nosotros?» La luz comenzó a desvanecerse lentamente, llevándose a los niños, llevándolos a un lugar donde encontrarían paz. Pero el instante se sentía fugaz, y una sensación de pérdida me invadió, cuando el lugar comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Corrí hacia la salida, pero aún había ecos de incertidumbre. ¿Qué sucedería ahora?
Las sombras comenzaron a retroceder, pero no del todo. La voz del guardián resonó una última vez. Recuerda, Javier, que el viaje no termina aquí. La tristeza siempre puede regresar, pero tú ya no serás el mismo. Emergí del túnel, encontrando una sala de espera vacía. Sin embargo, la luz que había experimentado aún ardía dentro de mí. Estaba vivo, y algo había cambiado. Mientras salía del hospital, la noche era igual que antes, pero había en mí una claridad que no conocía. La brisa fría era refrescante, y mientras me alejaba, no pude evitar preguntarme si lo que había vivido era realidad o un simple sueño. Nunca regresaría a la oscuridad, pero siempre recordaría la pregunta sin respuesta. ¿Te olvidarás de nosotros, Javier? A veces, hasta este día, me despierto en medio de la noche con ecos de risas en mi mente. Pero incluso sin respuestas claras sobre lo sobrenatural o lo natural, sé que, sea como sea, siempre llevaré en mi corazón a aquellos a los que ayudé a encontrar la luz.